días. Mi nombre es Diego Dadín, soy abogado recibido de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata hace ya muchos años. Actualmente ejerzo, aparte en otra universidad, también la Universidad Nacional, como docente adscripto en la materia de Derecho Penal Parte Especial o Derecho Penal 2, como comúnmente la conocemos. Estoy dentro de lo que es la cátedra del doctor Alexis Leonel Simas, que son las comisiones 3, 4 y 5, y particularmente junto a María Eugenia Spat y Roberto Falcone conformamos la comisión 4, que es la que nos ocupa en el día de hoy. A los fines de agilizar o facilitarles a todos ustedes, según las pautas de la universidad, la educación en este contexto extraño en el que estamos pasando, hemos decidido hacer clases grabadas de las diferentes áreas temáticas. En el particular vamos a tratar de hacer un paneo general de cada objeto de estudio, lo que no quiere decir que el estudio en sí se agote en eso, sino que deberán complementarlo con la doctrina y la jurisprudencia que tengan a su alcance. Si tuvieran alguna duda respecto al material que tienen, no duden en consultarnos, porque para eso justamente es que estamos acá. Ya conocen todos los canales de comunicación que tenemos, son 3 particularmente, por cualquiera de los 3 se pueden contactar. Acá abajo en el slide que está deslizándose los pueden ver. El primero es el Moodle, que es el de Derecho Penal Parte Especial Cátedra B. El segundo es el grupo de Facebook creado especialmente para ustedes, que es UNMDP Penal 2, comisiones 3, 4 y 5. Y el tercero es mi correo electrónico personal, de dadinatletismomdp@hotmail.com. Les reitero, tienen todos los medios de comunicación para contactarnos, con lo cual les pido que canalicen todas sus dudas por ese lugar. Bueno, a partir de ahora vamos a empezar al estudio específico de los bienes jurídicos y espero lo mejor de ustedes en esta cursada. Bien, el propósito de la presente grabación es poder abocarnos a lo que es la temática de los delitos contra la fe pública, ¿sí? Son ese bien jurídico protegido en el título 12 de nuestro Código Penal, y abarca de los artículos 282 a 299. Como siempre les digo, hay libertad para estudiar de cualquier autor. Estos que están acá son por los principales. Pero hay plena libertad, repito, para poder estudiar en tanto y en cuanto respeten los criterios especiales que en algunas cuestiones puede llegar a tener la cátedra. Les dije, título 12 del Código Penal, y tenemos 5 grupos de delitos. Los delitos de falsificación de moneda, etc., entre el 282 y el 287. El de falsificación de sellos, timbres y marcas, entre el 288 y el 291. El de falsificación de documentos, del 292 al 299. Los fraudes al comercio y a la industria, del 300 al 301 bis. Y el pago con cheques sin fondos, que son 4 tipos penales que están todos en el 302 del código. Bien, acá tiene un resumen de cuáles son los delitos puntualmente de los que vamos a tratar, simplemente ejemplificativo de lo que vamos a ver y como guía. Vamos a pasar primero a analizar lo relativo al bien jurídico protegido, que es la fe pública. La fe pública es la confianza generalizada en la autenticidad y el valor de ciertos objetos, signos o documentos que suscita o impone la garantía que les dispensa el Estado, sea directamente o a través de las instituciones o los funcionarios en quienes delega el efecto. El Estado tiene 2 funciones en palabras de Tosini. Primero, la de ser autorregulador de la conducta, como cuando crea la moneda y establece requisitos para su validez. Y la segunda función del Estado, repito en palabras de Tosini, es que es garante de la regulación previa. ¿Qué quiero decir con esto? Que crea un sistema de normas mediante las que impone ciertas formas y mecanismos de control. 2 posibilidades de ataque de los signos o instrumentos podemos ver. La primera es un ataque contra la veracidad y la segunda un ataque contra la autenticidad. Según Creus tenemos modos comisivos, ¿sí? Que son la imitación, crear o alterar, la inmutación o inclusión mentirosa de circunstancias, o la supresión, que llanamente significa quitar algo. Bien, pasamos a lo que es la falsificación de moneda en sí, que es el artículo 282.
Se garantiza especialmente la incolumidad de la moneda con curso legal en nuestro país, toda vez que resulta ser un elemento esencial para asegurar la actividad transaccional. Las acciones típicas pueden llegar a ser falsificar, introducir, expender o poner en circulación. Primero empecemos por falsificar. Se entiende que se imita o copia algo con la finalidad que la creación del falsificador pueda pasar por la verdadera. Introducir es tomar dinero de esa clase en el extranjero, siempre que sea de curso legal en la Argentina, e ingresarlo a nuestro país. La introducción al país debería ser legal, es decir, declarándolo. Expender es usar el dinero falso como si fuese verdadero y puede darse tanto a título oneroso como gratuito. Y finalmente, cuando hablamos de poner en circulación, es hacerla salir del poder del falsificador sin que medie expedición, o sea, sin que nadie la acepte como verdadera. Por ejemplo, ingresarla en un cajero automático. Para completar la acción basta con la concurrencia de una sola de las acciones que vimos, y en el caso en que un mismo autor realice más de una conducta, no hay concurso en función del principio de consunción que rige al concurso aparente de leyes. Tenemos un claro elemento normativo, ¿sí? El tipo penal nos exige el mismo, que es el objeto de protección. ¿Cuál es la moneda de curso legal? ¿En qué consiste? Es la moneda que la ley acuerda ese carácter y como tal está dotada de fuerza liberatoria. Es la moneda apta para cancelar cualquier contratación o negocio en el país o con efecto en él. Bien. Y surge de dónde? De la ley 24.144 en su artículo 31, que nos dice que son los billetes y las monedas que expide el Banco Central. A nivel de tipicidad subjetiva, sabemos que es un delito doloso que carece de exigencias especiales al respecto y particularmente en casos de introducción, expendio y puesta en circulación, no basta con la conciencia de la falsedad en el momento de la comisión del hecho, sino que es presupuesto necesario que la moneda hubiese sido recibida de mala fe. En cuanto a la consumación, hay diversos momentos consumativos. La falsificación queda consumada cuando está completa la labor del falsificador en forma idónea o en condiciones de expendibilidad. La introducción se consuma cuando se hace entrar la moneda falsa en el país, sea por envío o llevándola personalmente. El expendio se consuma cuando se entrega la moneda falsa a otra persona y ésta la acepta como auténtica. Y la puesta en circulación se consuma cuando se hace entrar la moneda falsa en una esfera distinta de custodia. Todas las especies admiten la tentativa, en opinión de la mayoría de los autores. A nivel concursal, sabemos que puede haber relación con diversas figuras. Vamos a hablar de algunas. Con el contrabando del 863 del Código Aduanero, la moneda falsa no puede ser considerada mercadería, por lo que la introducción de la misma queda subsumida en el 282 o 286, según sea moneda nacional o, como vamos a ver, moneda extranjera. Con la estafa del 172, muy comúnmente concurre con el delito de estafa, por ejemplo, cuando se paga con dinero falso. Se constituye un concurso ideal, ya que la misma caería bajo dos tipos penales, es decir, tendríamos una misma acción con dos tipos penales. Con la defraudación por apropiación indebida, que es el caso del inciso segundo del 173, es la conducta, por ejemplo, de una persona que tiene un cargo en la Casa de la Moneda y sustrae billetes sin numeración ni firma. En casos así se produciría un concurso material, ya que son hechos independientes, apropiación por un lado y puesta en circulación por el otro. Con el encubrimiento del artículo 277, quien es hallado con dinero falso podría ser considerado autor del encubrimiento por receptación, cuando pese a no haberse acreditado que tomó parte en la falsificación, se demuestra así que lo recibió con conocimiento de su falsedad. Y finalmente, con la tenencia de elementos conocidamente destinados a la falsificación, que ya lo vamos a ver en el artículo 299, en este caso hay un concurso aparente de leyes entre esta figura, en su modalidad tentada obviamente, y la del 299, por lo que el 282 absorbería el 299. Pasamos ahora a ver el artículo 283, que es el cercenamiento y alteración de la moneda. Las acciones típicas son tres: cercenar, alterar e introducir. En cuanto a cercenar, significa cortar o disminuir una cosa, es decir, que estamos ante la extracción de una porción del metal valioso que integra el cuerpo de la moneda, disminuyendo así obviamente su valor, pero sin afectar su capacidad y poder circulatorio, ¿sí? Si no, sería impune. Si no se afecta la capacidad y poder circulatorio, no sería punible. Alterar es cambiar o modificar una cosa. Lo hace quien, sin afectar la expendibilidad y por cualquier procedimiento, da a una pieza auténtica de curso legal una apariencia de otra. Algunos autores nos dicen que
esa nueva pieza debería tener valor. Y finalmente, introducir, expender o poner en circulación moneda cercenada o alterada habla de 3 acciones que ya vimos en el tipo anterior. Hay una situación, cambiar el color de la moneda. Es una forma especial de alterar la moneda, ¿sí? Una especie de acción ya vista, inserta en el segundo párrafo, y que la nueva coloración debería corresponder a un nuevo valor para la moneda. Obviamente a un color que nos identifica un valor mayor de la moneda original. En cuanto al elemento normativo, me refiero directamente a la moneda de curso legal, que ya lo vimos. Y a nivel tipicidad subjetiva se exige dolo directo y un dolo específico en el caso de la finalidad de hacer circular la moneda cercenada. Tiene que acreditarse esa intención de hacer circular la moneda. A nivel de consumación, es un delito de acción inmediata, por lo que se consuma con la acción misma, ¿bien? Y en cuanto a su relación con otra figura, son modalidades específicas de la falsificación de la moneda, por lo que se puede relacionar con las mismas figuras vistas en el tipo anterior. Pasamos ahora al siguiente tipo penal, que es el que encontramos en el 284, que es el referente a la circulación de moneda falsa receptada de buena fe. En cuanto al sujeto activo, si bien es un delito común, eso que quede claro, es un delito común, el que nunca puede ser sujeto activo es el propio falsificador y el sujeto que recibe la moneda con conocimiento de su calidad. Quedan comprendidos en el 282 y 283. La acción típica es expender o circular en los términos que ya vimos. Lo que sí, previamente, se requiere la recepción de la moneda falsa de buena fe por parte del sujeto activo, o sea, ignorando su falsedad, cercenamiento o alteración. El elemento normativo es el mismo que venimos viendo, que es la moneda de curso legal. Y en cuanto a la tipicidad subjetiva, se requiere el dolo directo, por lo que no queda comprendido en el caso de dolo eventual. Por ejemplo, en el que el sujeto se quiere deshacer de la moneda por si es falsa, por si llegara a ser falsa. Es necesario el conocimiento de la falsedad o cercenamiento de la moneda al momento del expendio o circulación, el que no debe haber existido la oportunidad de recibirla, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se da cuenta de la falsedad? Entre el momento inmediatamente posterior a recibirla y hasta el momento inmediatamente anterior a circularla. En cuanto a la consumación, se consuma al momento de realizar las acciones, ya que es un delito de mera actividad. El artículo 285 nos habla de la equiparación a la moneda, ¿bien? Acá estamos hablando de un bien jurídico más específico. ¿Qué se protege? Se busca proteger otros medios de pago, intercambio, distintos a la moneda de curso legal, pero con idéntica función transaccional. Notoriamente, según la doctrina mayoritaria, la equiparación de este artículo comprende tanto la pena como el tipo, toda vez que la remisión que se hace es, como textualmente dice el artículo, a efectos de los artículos anteriores. Se fundamenta, como se dijo recientemente, en la naturaleza y funciones de los objetos que especialmente se mencionan. Sepan notar que no se diferencia entre monedas o títulos nacionales o extranjeros, públicos o privados, por lo que el objeto de protección es muy amplio. Ahora pasamos a los objetos especialmente tutelados. ¿Cuáles son? Moneda extranjera, que es toda moneda de curso legal en países distintos a Argentina, sea metal o papel, es indiferente. Títulos de deuda nacional, provincial y municipal y sus cupones, ¿sí? Sepan que estos son valores que surgen de préstamos internos y externos en respaldo de las obligaciones contraídas por el Estado nacional, provincial o municipal, conocido como crédito público. Y a los cupones, ¿y qué son los cupones? Son los que se adulan a los títulos y se separan del título en sí solo a los fines de cobro de intereses. Por ejemplo, no sé si recordarán, los Bonex, ¿sí? Eran cupones. Tenían cupones que se sacaban solamente al momento de querer ir a ejecutar los intereses. Después los bonos del Tesoro nacional, provincial o municipal, que son una especie dentro del género títulos visto previamente y son emitidos por los tesoros y el Estado se constituye en deudor principal y responsable directo del pago. Un ejemplo de no muy larga data, los patacones en la provincia de Buenos Aires. Las libranzas de tesoros nacionales, provinciales y municipales son órdenes de pago que no se emiten en serie, como los bonos, sino que están individualizadas, firmadas y selladas. Los billetes de banco, que es actualmente bastante obsoleto, porque responde a una época en la que se autorizó a los bancos a emitir billetes, hoy solo puede hacerlo el Banco Central. Los títulos, cédulas, acciones y valores negociables, que son instrumentos financieros impresos en serie y conforme un modelo determinado que emanan de entidades nacionales o extranjeras, oficiales o particulares, autorizadas para su emisión. Y tenemos también las tarjetas de compra, crédito o débito,
que son instrumentos de pago o dinero plástico, como comúnmente se lo conoce, regulado por la ley 25065, y finalmente tenemos los cheques. ¿Sí? Se incluyen los cheques del viajero en el concepto y comprende cualquier clase de cheque. Hay ciertos casos que pueden ser medio problemáticos, ¿sí? El primero de ellos es la falsificación de endosos. Algunos sostienen que como el endoso no es una enunciación esencial del cheque, sino una forma de transferirlo, la falsificación no importa en este tipo penal. Otros nos dicen que la acción es alcanzada por esta figura, ya que la protección no puede comprender solo la parte impresa del cheque, sino cualquiera de esos elementos integrantes, como si lo es un endoso. La otra situación que puede traer problemas es la falsificación y libramiento de cheque en formulario ajeno. Bien, se trata de tres supuestos: el que libra un cheque en formulario ajeno pero con su propia firma, lo que sería típico a tenor de lo que veremos en el 302 cuarto; el que libra un cheque en formulario ajeno pero imitando la firma del titular, donde la mayoría de la doctrina nos enseña que sí es un supuesto de este artículo, ¿sí? Es el que libra un cheque en un formulario ajeno e imitando la firma del titular de esa chequera. Y finalmente el otro supuesto que también encuadra en el 302 cuarto, como lo vamos a ver al final de la clase, es el que libra un cheque en formulario ajeno pero con una firma imaginaria, de fantasía, que no es ni la suya propia ni la del titular. Bien, con esto pasamos al 287, que es el que habla de la fabricación y emisión ilegal de moneda. Especialmente nos protege contra el peligro de que se lance a la circulación monedas o valores no autorizados legalmente, que no tendrían curso legal. El sujeto activo en este caso sí es un sujeto especial, es un delito especial, ya que solamente puede cometer el delito los funcionarios públicos, desde el director de la Casa de Moneda hasta el presidente de Argentina o los ministros, es muy amplio. Los directores o administradores de ¿qué? De bancos o de empresas legalmente habilitadas para emitir monedas, billetes o documentos de crédito público. Hay un caso particular que si por ejemplo es el empleado impresor el que comete este hecho ocultando la impresión en exceso de lo permitido, no es ni el director ni un funcionario público, no estaría en este delito sino en el de falsificación. Las acciones típicas son tres: fabricar, emitir y autorizar la fabricación o emisión. Fabrica el que elabora la moneda o valor, siendo ello una tarea material. Emite el que ordena la puesta en circulación de la moneda o el valor, siendo ello una actividad jurídica. Y autoriza la fabricación o la emisión es quien cuya intervención jurídica permisiva es necesaria para que la moneda o el valor se pueda fabricar o emitir legalmente. Hay un elemento normativo, ¿sí? Que es sobre qué deben recaer las acciones. Las acciones deben recaer sobre moneda metálica, se reprime el envilecimiento o emisión de peor calidad; sobre los billetes, el papel moneda en sí; o sobre los documentos de crédito público. En estos dos casos se reprime cuando se los expide en cantidades superiores a las legalmente permitidas. A nivel subjetivo, es un delito doloso que requiere conocimiento de la calidad de la moneda y la voluntad de llevar adelante cualquiera de las acciones. La consumación se da con la mera actividad desplegada y la tentativa se puede admitir en la fabricación, pero no en la emisión o la autorización de la propia por la propia modalidad de la conducta. En cuanto a su relación con otras figuras, solamente decir que se lo suele relacionar con el abuso de autoridad del caso de los funcionarios públicos del 248. Como el delito de emisión ilegal ya es un delito autónomo que comprende como elemento un abuso de autoridad, se aplica a la figura específica, ya que el 248 resulta ser subsidiario a todas luces. Pasamos ahora al 288, que es la falsificación de sellos, timbres y marcas. Hay dos acciones típicas: falsificación, que ya lo vimos, y la impresión fraudulenta, que es asimilable a la falsificación. Acá lo importante son los objetos y acciones específicas. Primero hablamos de falsificación de sellos oficiales. Esto es la fabricación imitativa del instrumento sellador que sirve para imprimir o trampar el signo distintivo de la autoridad interviniente en el acto en que se trata, con acuerdo a la ley, y que le da la autenticidad a los documentos confeccionados. Hay cierta discusión en cuanto a la imitación del sello, que se difiere de la fabricación, donde parte de la doctrina dice que tipifica el delito y otra parte no. Luego pasamos a la falsificación de papel sellado, sellos de correo, telégrafos u otros papeles timbrados. Parece un poco anacrónico, pero está vigente. Acá consiste en la falsificación de los objetos en forma imitativa. Es requisito que las emisiones estén reservadas a las autoridades o tengan con el objeto de cobro de impuestos, quedando fuera del tipo la falsificación de cualquier representación de valores particulares, por ejemplo los vales de empresas.
Pasamos ahora al papel sellado, que es el que tiene por objeto confeccionar notas o escritos que llevan un timbre o sello impreso que se corresponde con el impuesto o tasa que el Estado percibe. Luego tenemos los sellos de correos, que son las estampillas o sellos postales que todos conocemos, que acreditan el pago del servicio. Tenemos cualquier otra clase de efectos timbrados, un genérico que nos amplía bastante el nivel de protección, que es toda estampilla o sello nacional, provincial o municipal que no corresponde al franqueo postal, pero que sirva como valor establecido. Y finalmente tenemos la impresión fraudulenta del sello verdadero, que es la impresión, ni más ni menos, del sello auténtico cuando es objetivamente indebida. A nivel de tipicidad subjetiva, las conductas descritas obviamente son dolosas, requiriendo conocimiento de todos los elementos mencionados y la voluntad de realizar dichas acciones. El momento consumativo varía dependiendo de cada una de las acciones descritas. La falsificación del sello oficial se consuma cuando se ha confeccionado y ha quedado en condiciones de ser utilizado, sin perjuicio de ser un delito de peligro abstracto. Se admite la tentativa, que se da cuando el sello falso está a medio confeccionar y se interrumpe el proceso por cuestiones ajenas a la voluntad del autor, obviamente. La falsificación de papel sellado se consuma con la falsificación del objeto, bastando con la imitación de una sola de sus piezas, siendo también posible la tentativa. En la impresión fraudulenta del sello se consuma con la propia impresión. Finalmente pasamos a la comparación con alguna otra figura de interés. La primera es entre la falsificación del sello y su uso posterior. En una falsedad documental, que es con el artículo 292, hay una división doctrinaria, sepan, respecto a la forma en que concurrirían. Y luego también tenemos otra comparación entre la estafa en grado tentativo y la impresión fraudulenta, que también es discutido y con posturas dispares en la jurisprudencia a las que me remito para un mayor entendimiento. Ahora vamos a aproximarnos a lo que es conceptualmente el artículo 289, que es el que se refiere a la falsificación y aplicación indebida de marcas, contraseñas y firmas. Se tutela una serie de falsificaciones o aplicaciones especiales de cuestiones que para el legislador requieren especial cuidado, ¿sí? La fidelidad de pesas o medidas, la autenticidad de billetes de empresas públicas de transporte y la numeración individualizadora de un objeto registrable legalmente. Pasamos ahora al primer supuesto inserto en el inciso primero, referido a la falsificación y aplicación indebida de marcas, contraseñas y firmas. La acción típica es falsificar, que ya lo vimos, o aplicar, que supone colocar los signos auténticos falsamente, es decir, a un objeto que no los debe llevar. Elementos normativos, acá hablamos de marca, contraseña o firmas empleadas en alguna función oficial por el Estado, cuya colocación es exigida legalmente a los particulares y que tiene como finalidad identificar o certificar la calidad, cantidad o contenido de un objeto o contrastar pesas o medidas. Marcas y contraseñas son señales, dibujos, caracteres gráficos, iniciales, timbres, sellos, etc. Firmas son las puestas a mano que indican que se ha procedido al contraste o certificación con que ellas se persiguen. Contrastar pesas o medidas es controlar la fidelidad de los instrumentos destinados a cuantificarlas, verificando su adecuado funcionamiento. Y se identifica un objeto cuando se indica que tiene determinada aplicación, origen o sistema de elaboración. Se certifica finalmente la calidad cuando se señala que está hecho de determinados materiales o con determinados procedimientos, etc. A nivel subjetivo, claramente es una acción que requiere dolo directo para su cometido. En el segundo inciso, estamos ante la falsificación de billetes de empresas públicas de transporte. ¿Cuál es la acción típica? Falsificar imitando el objeto mencionado o adulterar el objeto mencionado. Acá lo importante es cuál es el objeto de la acción. Se trata de billetes, boletos, ¿sí?, de transporte público, sean nominativos o no, abonos, pagos o gratuitos. Incluye todo. Empresas públicas de transporte son las dedicadas a este rubro, ¿no?, comprendiendo el transporte aéreo, marítimo o terrestre, en cualquiera de las tres vertientes. Debe pertenecer al Estado nacional, provincial o municipal o a algún ente público autárquico. No se incluye, como se habrán dado cuenta, las empresas privadas de transporte ni a las públicas extranjeras. A nivel subjetivo se requiere el mismo tipo de dolo expresado hasta acá, que es el dolo directo. Finalmente, el tercer inciso nos trae la falsificación, adulteración o supresión de numeración individualizadora. ¿Cuál es la acción? Falsificar los números registrados de un objeto, al igual que la alteración y supresión de ese número. Falsifica
Falsificar es la creación fraudulenta de la numeración de un objeto que no fue marcado anteriormente. Alterar es cambiar o modificar algo. En este caso, la numeración de un objeto se trata de un cambio total o parcial de la numeración correspondiente. Y finalmente, suprimir es hacer desaparecer totalmente esa numeración. Tenemos un elemento normativo, ¿sí? Toda vez que la acción tiene que recaer sobre la numeración individualizadora de un objeto, registrada de acuerdo a la ley, comprendiendo esto decretos y ordenanzas, numeración en autos, aviones, embarcaciones y todo eso. A nivel subjetivo se requiere el dolo en cuanto al conocimiento de la naturaleza del objeto y el carácter de la numeración y la voluntad de realizar esa falsificación, adulteración o supresión, y se consuma, ¿sí?, con la producción de la acción admitiéndose la tentativa. En cuanto a su relación con otras figuras, tenemos 4 o 5 ejemplos. Entre la estafa del 172 y la fabricación de marcas, cuando la falsificación de la marca se emplea como procedimiento defraudatorio, la estafa consumada o tentada opera en concurso real con el delito en cuestión porque son dos sucesos independientes. Luego, entre el encubrimiento del 277 y la falsificación de una numeración individualizadora, podría configurarse subsidiariamente el delito de encubrimiento, cuando la conducta del sujeto respecto de quien no acreditó que hubiese intervenido en la supresión de la numeración de un arma por la receptación de esta. Si bien la eliminación de la numeración del arma sí constituye un accionar típico, no puede sostenerse que su obtención se haya logrado mediante la comisión de un delito. Luego, con la supresión o adulteración de número de arma de fuego del 189 bis, que ya vimos cuando hablamos de seguridad pública, la figura del 289 tercero quedará desplazada directamente por el 189 bis cuando la acción recae sobre un arma de fuego. Y finalmente, con la falsificación de una marca registrada, en función del artículo 31 de la ley 22.362, el bien jurídico en la ley especial es la propiedad del titular, mientras que acá estamos con la fe pública, por lo que en ese eje debe versarse la diferenciación. Vamos a pasar ahora a lo que es el artículo 290, que es la restauración de sellos inutilizados, ¿sí? Y el 291, que también se refiere a la misma temática. Las acciones típicas, ¿sí? Acá todo consiste en hacer desaparecer de los sellos, timbres o marcas o contraseñas, que ya lo explicamos previamente, el signo mediante el cual se los inutiliza, sea porque ya se usaron o porque se decidió la inutilización. La restauración para el uso son los sellos, timbres, marcas y contraseñas que representan generalmente un valor o sirven para demostrar que se ha pagado un precio, obteniéndose a cambio el derecho a un servicio. En todos los casos, el servicio prestado o llenado, el billete se inutiliza por sellos o perforaciones o de cualquier otra manera. Acá se hacen desaparecer directamente los signos de la inutilización. Bien. En cuanto al uso o tráfico, se da cuando se usa o se hace usar por otro para el destino legal de los objetos o al ponerlos a la venta. Se habla tanto de sellos inutilizados como de restaurados. A nivel subjetivo es un delito claramente doloso, aclarando que en el uso o tráfico, al incorporar la palabra a sabiendas, señala la necesidad de que el autor tenga certeza de que el objeto utilizado ya fue usado antes. A nivel consumativo, el primer supuesto se consuma como cualquier falsificación, es decir, cuando está conformada la restauración, por lo que se admite la tentativa. Y en cuanto al uso o tráfico, se consuma con el efectivo empleo o puesta en circulación, siendo muy difícil encontrar caso de tentativa. El 291 nos trae para todos los delitos del capítulo, es decir, del 288 al 290, una inhabilitación especial para el caso de quien es funcionario público y a la vez abuse de su cargo para la comisión de los delitos. Por eso es que debe darse una relación funcional entre el acto y las facultades del autor. Basta para ello que los funcionarios faciliten la comisión del delito en sí. Cerrado este eje temático, pasamos al 292, que es el referido a la falsificación de documentos, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que se trata de proteger acá puntualmente? Es la veracidad de la declaración documentada en una doble dimensión, ¿sí? Documentos públicos, donde se protege la fe o confianza del público en las constataciones o documentaciones del oficial público, y en documentos privados, donde se protege la fe o la confianza del público en la atribución de una declaración a una determinada persona. En algunos casos se reprime la acción material de crear un documento falso, que es la falsedad material, y en otros la falsedad del contenido allí inserto, que es la falsedad ideológica.
y en otras la destrucción de las pruebas de las mismas, que sería la supresión del documento. Esto para solo una partecita de la doctrina. En cuanto al sujeto activo, puede ser cualquier persona, incluyendo al propio autor del acto genuino o un tercero en el supuesto de hacer parcialmente. Pero en el caso de hacer totalmente, lógicamente solo puede serlo alguien diferente al autor del acto genuino. Las acciones típicas acá son tres. Primero, hacer en todo un documento falso, que refiere a una creación, la formación de algo que no existía, partiendo de la nada, es decir, la realización de un documento con las formas, signos y detalles que caracterizan al original. La segunda acción típica es hacer parcialmente un documento falso, y es incluir un documento verdadero, en un documento verdadero, manifestaciones que su otorgante no formuló, agregándolas a su texto. Y finalmente tenemos la adulteración de un documento, que implica cambiar lo verdadero haciendo aparecer como tal a la versión adulterada. A diferencia de la falsificación, donde hay una creación, acá se deforma el documento existente en lo subjetivo, en su objetividad, modificándole el sentido. En las dos primeras acciones, la imitación total o parcial deberá ser idónea para hacer aparecer como verdadero el documento total o parcialmente falso. Eso es un eje muy importante de la cuestión. Bien, tenemos un elemento normativo. Claramente, las acciones, cualquiera de las tres, tienen que recaer sobre un documento. ¿Pero qué es un documento? Basigalupo nos enseña que es una declaración corporizada del pensamiento de una persona, destinada y apropiada para probar una relación jurídica que permite conocer al que la emite, mientras que Soler nos dice que es toda atestación escrita en palabras mediante las cuales un sujeto expresa algo dotado de significación jurídica. Pero está claro que no toda manifestación escrita en un documento es un documento propiamente dicho. Tiene que ser idóneo y adecuado, tener tenor, ¿sí?, que consiste en la expresión del pensamiento de alguien, tener firma, lo que dependerá de la naturaleza del documento y su destino, y tener significación jurídica actual. Podemos hablar también de ciertos supuestos, ¿sí? La firma y documento digital. El artículo 77 del Código Penal reza por la equivalencia entre firma y documento digital con los análogos en papel, por lo que para nosotros tiene iguales efectos. El documento público. Hay dos vertientes. Una parte de la doctrina dice que son, en principio, los documentos taxativamente enunciados en el Código Civil, mientras que otra parte es la que dice que le da ese poder a todo documento que otorga o refrenda a un funcionario público. Y el documento privado, también regulado en el Código Civil, son los que, sin presentar las características de un documento público, manifiestan un tenor asignable a un sujeto determinado con efectos jurídicos. Básicamente viene a ser un concepto residual, como se darán cuenta. Y los instrumentos. El último concepto a aclarar. El instrumento es un documento. El documento es la materialidad jurídica del objeto, mientras que el instrumento es su función jurídica. Se equiparan para nuestro ordenamiento. Acá se requiere un resultado, ¿sí? El resultado es necesario. El tipo penal también nos exige un resultado específico, es decir, que la falsificación se realice de modo que pueda resultar perjuicio. Este perjuicio, teniendo un alcance amplio, puede incluir un ataque a este bien jurídico o a cualquier otro. Se requiere al menos un peligro potencial de cualquier naturaleza, sea patrimonial o no. A nivel subjetivo es un delito doloso que requiere dolo directo. En cuanto a los agravantes, el segundo y tercer párrafo nos traen dos agravantes en razón de la calidad del documento. Los documentos que acreditan la identidad de las personas son los que, en base a las leyes nacionales o provinciales, prueban la identidad de las personas. Acá la falsedad consistiría en mostrar de una manera deformada la identidad de una persona, asignándole a alguien la identidad de otro o dándole una ficticia. Se equiparan los documentos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que acrediten no solo la pertenencia a la fuerza, sino también la identidad, ¿sí? Y luego el otro agravante es el documento destinado a acreditar titularidad de dominio de vehículos automotores. Para saber a qué vehículo nos referimos hay que saber que eso comprende todo vehículo de transporte terrestre que circule impulsado por motores montados sobre su estructura, empleando energía producida o transformada por ellos de cualquier especie, quedando excluidos, claro, los que se mueven por la energía natural sin transformarse, aunque tengan mecanismos multiplicadores de energía. Y luego los documentos destinados a acreditar la habilitación para circular vehículos automotores, que se trata de la cédula de identificación automotor propiamente dicha. A nivel consumativo, el momento varía si es documento público con la sola acción de creación total o parcial o con la adulteración, ya que desde aquí surge por sí el perjuicio. Y en caso de documento privado se consuma cuando se utiliza el documento, ya que recién ahí es donde nace el potencial perjuicio. Se entiende
por mayoría doctrinaria que no se admite la tentativa, ya que se trataría de actos preparatorios. En cuanto a la relación con otras figuras, refiriéndonos a la estafa del 172, Creus diferencia si se trata de documento público o privado, afirmando en el primer caso el concurso real y en el segundo caso un concurso ideal. En cuanto a los ilícitos, en la ley de identificación, registro y clasificación del potencial humano, la ley 17661, la norma especial legisla sobre casos particulares de falsificación que son de aplicación subsidiaria en caso de que el suceso no encuadre en las aplicaciones del 292. Con la administración fraudulenta del 173 séptimo concurrirían en forma ideal y con el contrabando cabría un concurso aparente de leyes. Pasamos ahora al 293, ¿sí? Que es insertar declaraciones falsas o la falsedad ideológica. El sujeto activo varía en cuanto a la acción que se despliega, ya que si solo se refiere a insertar, el único activo posible será el oficial público legalmente habilitado para el acto. Las acciones son insertar, ¿sí? Que es incluir una cosa en otra, incorporando en un documento público declaraciones que no son verdaderas. Lo insertado es falso cuando lo consignado tiene un sentido jurídico distinto al acto que realmente ha pasado en presencia del funcionario público y que él debió insertar como verdad que hace a la fe. Hacer insertar es lograr que se incluya en el documento público manifestaciones que no revelan la verdad pasada, dando como ocurrido lo que no sucedió o lo que ocurrió de un modo diferente. Aquí intervienen múltiples personas a diferencia de la acción anterior. Estas acciones no se excluyen entre sí, ya que puede darse connivencia de todos los que llevan adelante una parte de dicho actuar. Hay elementos normativos. ¿Sí? La falsedad ideológica o histórica solamente se puede realizar sobre un documento público y lo que aquel prueba son los efectos jurídicos propios, es decir, que sean oponibles a cualquier tercero. En cuanto al resultado, este tipo requiere que exista al menos una posibilidad de perjuicio, al igual que en el anterior. A nivel subjetivo se requiere dolo directo. Se consuma el delito cuando el documento público queda perfeccionado como tal, con todos los signos de autenticidad que las leyes y reglamentos requieran, aunque no se haya realizado aún el acto necesario para poner la prueba por él constituida a terceros, ya que desde ese entonces tiene la posibilidad de generar daño. Me refiero a lo mismo que nos decía Creus referente al tipo anterior. Y en cuanto a los agravantes, la doctrina coincide en que la remisión que se hace se refiere tanto al segundo como al tercer párrafo del 292, que ya lo hemos podido ver. Pasamos ahora al 293 bis, que es una figura culposa en lo referido a los ganaderos. Y es una figura culposa donde la violación del deber de cuidado radica en no haber adoptado las medidas necesarias para asegurarse el procedimiento, la procedencia legítima del ganado, por lo que el oficial público no advierte la falsedad que se introduce en el documento por imprudencia. El sujeto activo es un delito especial en cuanto solamente puede serlo el funcionario público con específica incumbencia en materia ganadera, el que interviene en el seguimiento y control de transporte específico. La acción típica, estamos hablando de intervenir, es decir, que interviene o participa con una violación de sus deberes de cuidado en la expedición o visado o legalización del documento en cuestión, y se trata de una omisión de las medidas requeridas para que la gente se cerciore de la procedencia legítima del ganado. Es un supuesto análogo a una falsedad ideológica. Tiene elementos normativos, son los objetos de la conducta. ¿Cuáles son? La guía de tránsito de ganado, que es el documento válido para transitar ganado dentro y fuera de una provincia y es expedido por el organismo competente. El certificado de adquisición de ganado, que es el documento otorgado entre las partes y visado por el organismo competente que acredita la transmisión de la propiedad del ganado. Y finalmente otros documentos que acreditan propiedad del ganado semoviente, que puede ser un acta, una escritura o sentencia judicial mediante las cuales el titular de una marca o señal transfiere ese derecho. El delito, como toda figura culposa, no admite la tentativa y se consuma cuando el funcionario público expide los documentos que ya acabamos de mencionar. Pasamos ahora al 294, que es la supresión o destrucción perjudicial de un documento. El sujeto activo puede ser cualquiera, inclusive el que lo produjo u otorgó. Bien, la acción son dos posibles acciones, que son suprimir y destruir. Suprimir lo hace el que, para impedir su eventual utilización en su perjuicio de un tercero, lo oculta, lo hace desaparecer o lo sustrae de quien legítimamente lo tiene en su poder. También es quien, estando legalmente obligado a exhibirlo, no lo hace. Y destruye quien lo rompe o lo deshace materialmente, o quien lo inutiliza como tal, borrándolo o tornándolo ilegible, etc. ¿De qué modo? Total o parcialmente.
Hay un elemento normativo sobre a qué cosa nos referimos, a un documento público o privado que debe ser genuinamente verdadero. En cuanto al resultado, al igual que los anteriores, se requiere la posibilidad de un perjuicio que tiene que proceder de la supresión o destrucción del documento. El resultado típico supone la imposibilidad de acudir al documento para hacerlo valer y no la imposibilidad de acreditar lo representado, por lo que la falsedad por supresión no desaparece, aunque el hecho acreditado por el documento suprimido pueda demostrarse por otros medios de prueba. A nivel subjetivo es un delito doloso que requiere que se actúe con conocimiento del carácter del documento y la conciencia de la anulación de la representatividad probatoria junto a la posibilidad de perjuicio. Y finalmente, en cuanto a la consumación, en la destrucción se da apenas se elimina el documento como medio probatorio y en la supresión se consuma de diversas maneras, según su forma, en el mismo acto que se cercena algo del documento, en el acto de la ocultación, etc. Mayoritariamente hay consenso en no admitir la tentativa, ya que no se vislumbran conductas que parezcan o sean comparables con el inicio de ejecución de actos. Vamos ahora al 295, que es la expedición falsa del certificado por parte del médico. Es un delito especial. Se requiere una cualidad especial que resulta en ser médico, que es quien posee diploma correspondiente o se haya formalmente habilitado para actuar como tal. La acción típica es dar un documento en el que se hace constar algo, una situación distinta a la realidad, y versa sobre la existencia o no, presente o pasada, de alguna enfermedad o lesión. La conducta es dar el certificado con esa constancia irreal, por lo que no alcanzan con el asentamiento en el documento, sino que debe darse a terceros que se imponen de su contenido, ¿sí? Que toman nota de ese contenido. Hay una circunstancia agravante que nos trae el segundo párrafo en función de las consecuencias de las pretensas por el documento. Es decir, si el certificado debería tener por consecuencia que una persona fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital, se agrava el reproche por la privación de la libertad consecuente. En cuanto a un elemento normativo, claramente el tipo penal tiene un elemento normativo. El documento requiere una especialidad, debe ser un certificado médico, debe ser extendido por escrito y contener la aseveración del otorgante sobre la materia indicada. La historia clínica no lo es, pero puede serlo su copia cuando contenga falsedades y sea entregada o puesta a disposición de un tercero con la firma del médico que introdujo esa falsedad. Finalmente, la falsedad tiene que recaer sobre un documento genuino, ya que lo falso del certificado es su contenido, constituyendo una verdadera falsedad ideológica que se realiza sobre un documento privado. A nivel subjetivo es una figura dolosa y admite dolo eventual solo en el primer supuesto. En el caso del segundo párrafo, cuando el médico debe saber que el certificado se destinará para internar a una persona sana, ahí se requiere, obviamente, como se imaginarán, dolo directo. Y cuando se consuma la figura básica, admite la tentativa que podría darse si pensamos que el certificado se desprende del documento del documento falso y lo envía a quien debe recibirlo sin que éste pueda imponerse de su contenido por el desistimiento del autor o por causas ajenas. Y en otra figura no parece admisible la tentativa. ¿Cuándo se consuma? Cuando se entrega, cuando se da el certificado. Bien, pasamos ahora al 296, que es el uso de documento o certificado falso adulterado. Sujeto activo solamente puede ser una persona distinta del autor de la falsedad o el mismo autor de la falsedad que había procedido al realizarla sin los requisitos subjetivos requeridos para la falsificación. Así se requiere que el autor no sea ya el responsable de la falsificación en sí. La acción típica es hacer uso, lo que es realizado por quien utiliza el documento o certificado falso en cualquier acto de acuerdo con su destino probatorio. Se lo trata de hacer valer invocando su eficacia jurídica sin que sea necesario que se requiera presentación ante la autoridad llamada para conocer esa eficacia. Con esto no se castiga el mero uso, sino el empleo del documento en el tráfico jurídico. Elementos normativos, sí, tenemos elementos normativos, que es sobre qué debe recaer el hacer uso. Documentos públicos, documentos privados, certificados, que sean falsos o adulterados. Así, no es necesaria la delictuosidad de la conducta del falsificador para que el uso sea punible. En cuanto a los resultados, aunque no se exija taxativamente, este tipo exige la posibilidad de perjuicio en los términos ya vistos. A nivel subjetivo se requiere un conocimiento de la falsedad del instrumento y la voluntad de utilizarlo con la finalidad probatoria, por lo que solo se admite el dolo directo. En general, este tipo penal se consuma con la sola utilización del instrumento, de modo que pueda causar perjuicio, por lo que es un delito instantáneo que no admite la tentativa. Sin perjuicio de lo cual, en el caso del uso de un certificado médico se requiere que se haya producido el daño.
Relación con otras figuras, podemos relacionarlo con el hurto y con la estafa. Con el hurto, si se acredita el hurto de una tarjeta de crédito que luego es usada con ardid para una compra, el hurto concurrirá materialmente con el tipo del 296. En cuanto a la estafa, se sostiene jurisprudencialmente un concurso ideal en la especie. Lo equiparan a los fines de la pena. Pasamos al 298, que es la inhabilitación especial para los funcionarios públicos. Sepan que esta inhabilitación especial abarca todos los delitos del capítulo de falsedades documentales cuando interviene un funcionario público, pero hay que tener claro y ser conscientes de que el agravante no deriva de la calidad, sino del abuso de la función. Es por eso que solamente se puede considerar a los funcionarios públicos en sentido propio, no teniendo ese carácter los empleados, ya que no actúan por delegación estatal. Así, se requiere la competencia del funcionario en las funciones de creación, control, registración o custodia del documento falsificado, y claramente también los escribanos quedarían por fuera, y solo se los puede inhabilitar en función del artículo 20 bis tercero a los fedatarios privados. Pasamos ahora al 298 bis, que es la expedición o aceptación de facturas de crédito falsas y el incumplimiento de la obligación asumida según la factura de crédito. Este artículo describe dos tipos penales diferentes, como les dije recién. Primero, vamos a la expedición o aceptación de facturas de crédito falsas. El sujeto activo es especial, ya que es un tipo especial en función de que solo puede ser cometido por el vendedor o el locador de la factura de crédito falsa, o el emisor o librador de la factura de crédito falsa, o por el comprador o locatario de la factura de crédito falsa. No se incluye al endosante, ¿sí? Es decir, a los intermediarios. Acciones son dos. Emitir factura de crédito es extender la factura y entregarla. O aceptarla, que es admitir la obligación como parte del contrato sin perjuicio de que no corresponde a una compraventa efectivamente realizada o a una locación contratada. Elementos normativos, sepan que es una factura de crédito en los términos de la ley 24760, abarcando el contrato de compraventa y las formas locativas. Tiene que contener enunciaciones expresamente requeridas por la ley, y si está incompleta puede valer como documento acreditador de una circunstancia histórica, por lo que podría ceder a los elementos en el 292. A nivel subjetivo, se requiere dolo directo, que consiste en el conocimiento cierto del carácter simulado de la operación representada por la factura de crédito, tanto por el expendedor como por el aceptante. En cuanto al incumplimiento de la obligación asumida según la factura de crédito, el sujeto activo puede serlo solamente el comprador o locatario de la operación, que no es más que la persona que tiene el deber de aceptar la factura de crédito correctamente emitida por el vendedor o locador. Las acciones típicas consisten en rechazar o eludir injustificadamente la aceptación de la factura de crédito. Por eso, tiene que ser una oposición sin motivo o no autorizada legalmente. La dinámica comisiva presupone la concurrencia de una operación real, es decir, de una factura de crédito emitida conforme a la ley y que represente una compraventa o una locación existente sino simuladas, y que el deudor no la acepte sin motivos. A nivel subjetivo es una figura dolosa que requiere dolo directo y, siendo un delito de pura actividad, se consuma con el mero rechazo o la actividad dirigida a eludir la aceptación. Pasamos al 299, que es la conservación de materias o instrumentos destinados a cometer falsificaciones. Particularmente parece perseguirse penalmente actos preparatorios respecto a los tipos ya vistos hasta acá. Pudiendo ser sujeto activo cualquier persona, las acciones previstas son fabricar, construir, hacer, confeccionar o elaborar, introducir en el país, que es traspasar las fronteras desde un país extranjero, o conservar en su poder, que es el que lo tiene en carácter permanente. No basta con la mera tenencia sin querer prolongarla en el tiempo. ¿De qué objetos puntualmente hablamos? De materias, que es la sustancia que puede servir para la falsificación, tintas especiales, papel, metal. De instrumento, que es la máquina o el artefacto, que es una pieza única o piezas combinadas que pueden aplicarse para la fabricación. Lo realmente necesario es que el objeto naturalmente tenga la aptitud para falsificar y que ello sea notorio. En cuanto a la tipicidad subjetiva, es un delito doloso en el que el autor debe obrar sabiendo el destino de los elementos. Al no preverse un resultado, es un delito que se consuma cuando se ejecutan las acciones, es de mera actividad, mientras que en general se admite la tentativa. No podría ser así para la conservación. Pasamos ahora a otro grupo de delitos, ¿sí? Empezamos en el artículo 300 cuando nos referimos al agiogate. Nos adentramos a los delitos consistentes en fraudes al comercio y en la industria.
Parte de la doctrina niega que se ataque la fe pública, sin perjuicio de lo cual, sí es claro que representan atentados a la confianza general en el correcto y adecuado desenvolvimiento de las operaciones comerciales o industriales, por lo que se viola la confianza y la buena fe en los negocios. Particularmente en el primer inciso, el bien jurídico trasciende a la fe pública, ya que protege el curso normal de las relaciones económicas de acuerdo con la oferta y la demanda. El sujeto activo del primer inciso puede serlo el tenedor de mercadería, fondos públicos o valores, por lo que es un delito especial propio. La acción típica es la realización de las maniobras fraudulentas enunciadas en el tipo, lo que son medios de comisión taxativos, ¿sí? ¿Cuáles son estos medios de comisión? Dar noticias falsas, que es la difusión pública, sabiendas de la falsedad de hechos ocurridos o ocurrir, inventados o alterados con influencia en la producción, industrialización, etc. Hacer negociaciones fingidas, que son operaciones inexistentes sobre los objetos del delito aparentados públicamente para aumentar o bajar el precio. Y finalmente la reunión de tenedores, que es la fusión o acuerdo de firmas o negocios de distintos fabricantes o productores de mercaderías o intermediarios tendientes a venderlos a un precio determinado con la tendencia de subir o bajar los precios. Se requiere lógicamente un resultado, ¿sí?, que consiste en la alza o baja efectiva del precio de los objetos del tipo, vigentes al momento del hecho en el mercado local. Es decir, que los modos comisivos deben ser el factor desencadenante de la modificación del precio, no bastando que solo se influyan. En cuanto a los objetos del delito, todo esto debe recaer sobre mercaderías, que es toda clase de efectos susceptibles de ser expedidos, sobre fondos públicos, que son títulos de la renta pública emitidos por nación, provincia o municipio, sobre valores, que son títulos de valores que no son emitidos, por nación, provincia o municipio, ante autárquicos o empresas del Estado, y pueden ser objeto de oferta y operaciones públicas. A nivel subjetivo se requiere dolo directo en razón de que tienen un elemento subjetivo distinto del dolo por la finalidad de no vender o de no vender sino a un precio determinado que debe existir al momento del acuerdo, y es un delito de resultado que se consuma al momento en que se concreta el alza o la baja del precio, al menos localmente, y lógicamente admitimos la tentativa. El segundo inciso es el que habla del balance de informe falso. Además de la fe pública, acá se protege la confianza, la honestidad y buena fe en los negocios y las relaciones comerciales. El sujeto activo, se darán cuenta que es un delito especial propio que solamente puede ser cometido por el fundador, por el director, por el administrador, el liquidador o el síndico de una sociedad anónima o cooperativa de otra persona colectiva, que esté facultado por ley o por los estatutos para autorizar o publicar un balance o informe que se debe autorizar o publicar. La primera acción típica es publicar, ¿sí? Es la publicación contraria a la verdad o con ocultaciones de uno de los actos mencionados. Es cuando el acto se ha hecho patente o notorio para los destinatarios legales y en la forma dispuesta por ley y estatutos. Tiene elementos: la acción de publicar, autorizar o certificar, debe recaer sobre un inventario, balance o memoria y debe ser falso o incompleto. Cuando hablamos de autorizar, es aprobar el acto en la forma legal o estatutaria, sin necesidad de que hayan sido publicados. Y cuando hablamos de certificar, es quien corrobora o da fe de la veracidad de lo que se comunica, conociendo la falsedad de su contenido. ¿Sobre qué elementos tiene que versar? Sobre inventarios, balances, informes y memoria o actas. ¿Qué son? Inventarios es la lista de bienes de alguien acompañada de la descripción necesaria del mismo. El balance es la enunciación del activo, del pasivo y el resultado de su confrontación correspondiente a periodos determinados o comprendiendo toda la actividad de la entidad hasta el momento en que se realiza. Los informes y memorias son los que acompañan el balance, aportándolo a la asamblea o reunión de socios, y versa sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa. La memoria hace referencias a la actividad de la entidad y las actas son documentos que se refieren al desarrollo de las sesiones de los directorios o de las asambleas. ¿Cuándo ocurre el delito? Cuando lo que se publica, certifica o autoriza es falso o incompleto. En cuanto al balance, tiene que recaer sobre datos importantes, no sobre cualquier parte del balance, ¿no? Sobre datos importantes para apreciar la situación económica. A nivel subjetivo es un delito doloso, ya que contamos con la frase a sabiendas, por lo que requiere su forma directa. En cuanto a la estructura del informe falso, la acción típica consiste en informar a la asamblea o a la reunión de socios en forma inexacta o ocultando hechos que deben
Informar se refería a hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa o hechos que pueden influir en las decisiones sobre la marcha económica. Pueden versar sobre informes verbales o escritos, es indiferente. Y cuando se consuma, se consuma con la mera expedición del informe, normalmente no se admite la tentativa en ninguna de las modalidades. Tenemos también agravantes que están en el 300 bis. ¿Sí? Básicamente estamos ante un agravante en pena de prisión y de multa en 2 fases, que opera en casos en los que el balance o informe falso tenga una finalidad extra y especial a lo ya visto. ¿Sí? En la primera nos referimos al cohecho activo, el 258, y en la segunda el soborno transnacional del 258 bis, que ya lo han visto, a eso me remito. Y lo que se debe poder acreditar es la ultrafinalidad delictiva del ocultamiento, ¿sí? Especialmente esa finalidad extra que nos está pidiendo. Pasamos ahora al 301, que es el consentimiento respecto a actos contrarios a la ley, más una circunstancia agravante. Estamos inicialmente ante un delito especial propio, ya que solo puede ser cometido por el director o el gerente, administrador o liquidador de una sociedad anónima, cooperativa o persona colectiva, y comprende tanto sociedades civiles como comerciales. En cuanto a la acción típica, ello consiste en prestar consentimiento, lo que parece alcanzar con una omisión en tanto y en cuanto sea contraria a la ley o estatutos. Por ejemplo, no concurrencia a un director a una reunión a sabiendas de que se aprobará algo contrario a la ley. ¿Sobre qué debe versar el consentimiento? Sobre actos contrarios a la ley, ¿sí? Sin la necesidad de que sean delictivos, requiriendo algún tipo de perjuicio. En la fase subjetiva estamos ante un delito doloso en su forma directa, ya que requiere que el acto se ejecute a sabiendas, con conocimiento de la ilegalidad y del perjuicio. La parte final del enunciado nos trae un agravante referido a las consecuencias del acto, que cuando importa la emisión de acciones o de cuotas de capital, siendo eso subsidiario, ya que expresamente sea ante cualquier tipo penal más severamente penado. Tenemos que aclarar sí que este agravante solo se refiere a sociedades que pueden emitir acciones o cuotas de capital, sociedades anónimas por ejemplo. Finalmente estamos ante un delito de peligro que se consuma con la sola posibilidad del perjuicio. Bien, ahora vamos a seguir con la clase. Pasamos al artículo 301 bis, que es el que nos habla de la explotación ilegal de los juegos de azar. En el particular, agregado en la reciente reforma, lo que se persigue es llanamente la explotación ilegal de lo que se considera juegos de azar. Es un delito común, por lo que puede ser cometido por cualquier persona, y prevé acciones diversas referidas al tipo de participación del sujeto, como explotar, administrar, operar u organizar. Con esto se comprende toda la actividad referida a un objeto preciso, que son los juegos de azar. Pero no cualquier juego de azar es el perseguido, sino el que no tenga la pertinente autorización del Estado nacional, provincial o municipal, lo que constituye un elemento normativo del tipo. Obviamente hay tipos de juegos de azar autorizados desde el Estado por los organismos reguladores, y acá nos encontramos en los que específicamente no cuentan con esa autorización, pudiendo comprender también el que excede una autorización dada temporal o materialmente. Vamos a pasar al último grupo de delitos que vamos a ver. En lo que es fe pública, ya nos referimos al capítulo sexto, que es el referido a los cheques, ¿sí? A grandes rasgos hablamos de cheques, y el primer tipo penal del que vamos a hablar es el pago de cheques sin provisión de fondos. Vamos a hacer una primera introducción sobre aspectos generales a los 4 tipos penales que tenemos acá, ¿sí? Primero, y muy importante, saber que es un delito subsidiario, ¿sí? Dejando en claro que las figuras que acá vamos a ver son subsidiarias, toda vez que los tipos penales del artículo 302 están condicionados a que no concurra el delito de estafa, ya que en ese caso quedaría desplazado cualquiera de los del 302. Constituye así una especie de concurso aparente. Por ejemplo, si la entrega del cheque es el ardid mediante la apariencia de bienes empleados para obtener una contraprestación, hay estafa y se desplaza el 302. Particularmente refiriéndonos al bien jurídico, es muy discutido en la materia qué es lo que se pretende proteger. Hay 3 posturas bien claras. La primera nos habla del patrimonio, la segunda de la fe pública, y la tercera una mezcla entre patrimonio y fe pública. En lo personal me animo a posicionarme en la segunda opción, ya que frente al interés patrimonial del librador de un cheque se encuentra otro que debe prevalecer, que es la confianza pública en la idoneidad de la circulación de dicho instrumento.
la confianza respecto a la veracidad sustancial de la orden de pago sustitutiva de la moneda, que es el cheque. Si eligiéramos la tercera opción y la ubicación sistemática en el capítulo de delitos contra la fe pública, porque eso es lo que prevalece sobre la protección del patrimonio, carecería de relevancia el consentimiento de la víctima. Tenemos también un elemento normativo en común, ¿no? Que es el cheque en sí. ¿Qué es el cheque? Es una orden de pago pura y simple, incondicionada y librada contra un banco. Está normado en el decreto ley 4776/63. ¿Y cuáles son los requisitos a grandes rasgos? Debe tener la denominación cheque inserta en el texto en el idioma empleado para su redacción, debe tener un número de orden impreso en el cuerpo, debe tener indicación del lugar y la fecha de pago, debe tener el nombre de la entidad financiera girada y el domicilio de pago, debe tener la orden pura y simple de pagar una suma determinada de dinero en letras y números, especificando la clase de moneda, y debe tener obviamente la firma del librador. Si no tiene alguna de esas características, no estamos ante un cheque. Bien, para profundizar, sería interesante que ustedes hagan análisis jurisprudenciales sobre las materias, en especial lo que se ha dicho sobre el cheque de pago diferido, toda vez que en algún momento se ha pretendido equiparar el mismo a un cheque común postdatado, lo que ha dejado de lado la Cámara Nacional de Casación Penal. Pasamos ahora sí al primer tipo penal, ¿sí? Que es el libramiento de cheques sin provisión de fondos ni autorización para girar en descubierto. Viene en el primer inciso, ¿sí? Es un delito especial, ya que solamente puede ser sujeto activo el titular de una cuenta corriente, ya que es él el obligado a tener provisión de fondos o autorización para girar en descubierto, por lo que el endosante nunca puede serlo. Es un tipo que puede configurarse tanto por comisión como por omisión y posee dos etapas bien claras. Primero, tiene que librar un cheque sin fondos o autorización expresa de giro en descubierto. Y segundo, la segunda etapa es no cubrirlo dentro de las 24 horas desde que fue intimado según la ley, es decir, desde que es interpelado. La acción típica consiste en dar en pago o entregar un cheque en las condiciones descriptas. Dar en pago es cancelar una obligación con un cheque y entregar es poner en poder de otro. Es necesario que el cheque se ponga en circulación, no bastando solamente la firma del titular, ¿sí? Eso es muy importante. ¿De qué hablamos cuando decimos sin provisión de fondos? ¿En qué momento debe tener fondos la cuenta corriente en la que se libró el cheque? Una postura sostiene que como es un delito de actividad se consuma cuando el cheque es puesto en circulación sin fondos suficientes, por lo que la cuenta corriente debería tener fondos suficientes o la autorización ventada al momento de darse el cheque. Y la otra, a la que más me apego, nos enseña que se requieren los fondos disponibles al momento en que el cheque es presentado al cobro. Y eso parece mucho más lógico si tratamos de analizar el giro comercial normal de las empresas o comerciantes o particulares. Ahora, en lo relativo a la falta de autorización expresa para girar en descubierto, debe estar esa autorización expresamente indicada por la institución bancaria, ¿sí? Y se ha entendido jurisprudencialmente en algunos casos, basta con que el banco haya pagado habitualmente el descubiertos, no para fundar la existencia de autorización, sino como sustento de la ausencia del dolo sobre la base de la creencia de la existencia de la autorización por parte del titular de la cuenta. En cuanto a lo que dijimos de la comunicación del rechazo bancario, que es la interpelación, como saben, la finalidad de esta etapa, que es la segunda etapa, es que el librador sea informado de forma fehaciente del hecho para darle la posibilidad de subsanar un posible error sobre la existencia o inexistencia de fondos. La interpelación tiene que indicar lugar y fecha de pago debido en el plazo de 24 horas y el nombre y el domicilio del tenedor. Por eso es que debe ser dirigida al titular de la cuenta corriente, el domicilio constituido en la entidad bancaria, ¿sí? el domicilio que se tiene por oficial, y la comunicación debe tener certeza de fecha y hora de recepción por parte del interpelado. La interpelación puede ser realizada por cualquier persona, como saben si vieron cambiario. En cuanto a la omisión de pago, ya acá estamos en la última etapa del ilícito, donde el librador, a pesar de ser interpelado, no paga el monto por el cual se comprometió. Si el pago es realizado con posterioridad al señalado, es irrelevante en función del bien jurídico que está siendo acá tutelado. A nivel subjetivo, el dolo requiere el conocimiento de la totalidad de la estructura típica y la voluntad, y también puede ser eventual, de no pagar el importe entre las 24 horas de comunicado del rechazo. Claramente el sujeto puede incurrir en un error acerca del carácter de cheque del documento, de la existencia de fondos suficientes, de la autorización para girar en descubierto, de la existencia de intimación de pago y demás circunstancias, siendo notorios errores de tipo. Bien.
Basta en todo caso el dolo eventual para la configuración. La incertidumbre respecto a la provisión de fondos al momento del libramiento, a pesar de conocer el peligro, puede configurar el tipo subjetivo. A nivel consumativo, cuando se consuma el delito, cuando luego de la interpelación de pago ha transcurrido el plazo previsto para el mismo, sin que el librador lo abone. Respecto a la tentativa, hay una discusión doctrinaria en la que Creu nos dice que es inadmisible, mientras que Boninsky la admite, a lo que me remito que estudien por su cuenta. Pasamos al siguiente tipo penal, que es el del segundo inciso, que es el libramiento del cheque a sabiendas de la imposibilidad de pago. Justamente este segundo inciso nos trae un tipo penal que, al igual que el primero, es especial propio, requiriendo que el sujeto activo solo pueda ser el titular de la cuenta corriente. Las acciones típicas son idénticas a las vistas en el tipo anterior, es decir, se trata de dar en pago o de entregar el cheque. Pero tengamos en cuenta que si la cuenta corriente se encontraba cerrada antes del libramiento y el librador conocía esa circunstancia, es un claro caso de aplicación de este tipo penal. Lo importante es que a nivel subjetivo es un delito que solo admite dolo directo, por lo que hay un elemento subjetivo del tipo penal consistente en el conocimiento de que el cheque no podrá ser legalmente cubierto por el librador al momento de librarlo. Por eso es que si el autor ignora que el cheque no va a poder ser abonado, hay un error de tipo que excluye el dolo. A nivel de consumación, sabemos que es un delito de pura actividad en el que la realización de la acción perfecciona el tipo y no requiere consecuentemente la presentación del cheque al cobro. Ahora vamos a ver el siguiente tipo penal del 302, que es la contraorden de pago del cheque o bloqueo de pago del cheque. El inciso tercero es el referido a la contraorden de pago del cheque, teniendo dos supuestos. Como dije, el bloqueo de pago del cheque por un lado y el segundo, la frustración maliciosa del pago. Nos adentramos en el primero de ellos, en donde, al igual que lo vimos hasta ahora, el sujeto activo solamente puede ser el titular de la cuenta corriente. En la acción típica hay dos momentos de la acción en cuestión. Primero, librar un cheque, lo que coincide con lo ya visto hasta ahora y me remito a todo eso. Y lo segundo, que es lo novedoso, es dar la contraorden de pago, que abarca tanto casos de contraorden de pago fundadas en causa ilegal, como en los que la revocación se funda en un motivo legal pero falsamente invocado. Por eso es que la ley ataca a los que dan lamentada orden de no pago sin la autorización legal para realizarlo. A nivel subjetivo, el dolo requiere conocimiento de todos los elementos normativos de los distintos tramos y la voluntad de llevar a cabo la acción respectiva. Parte de la doctrina sepan que entiende que el desconocimiento acerca de la legalidad de la orden de pago no es un error de prohibición, ya que es un elemento de la antijuricidad. Se admite el dolo eventual, resultando suficiente la duda acerca de la ilegalidad de la orden o la duda sobre la existencia de una circunstancia que autorice a darla. Se consuma finalmente para algunos al momento en que se da la contraorden y para otros al momento del rechazo del cheque, por lo que requeriría la presentación en el banco para el cobro. Me remito a que estudien esas dos posturas de autores referidos. La segunda acción del particular es la frustración maliciosa del pago, ¿sí? Está también el inciso tercero y está constituida por la frustración maliciosa del pago con fuerte corte subjetivo que requiere el mismo sujeto activo, es decir, el titular de la cuenta corriente. Al igual que el tipo anterior, posee dos etapas, siendo idéntica a la primera y siendo la segunda la frustración del pago del documento, pudiendo tener múltiples modalidades. La importancia en la especie está, como se adelantó, en la fase subjetiva, ya que el dolo requiere una especial característica de naturaleza psíquica, ya que la frustración del pago tiene que provenir de una determinación maliciosa, lo que significa orientar la voluntad a la obtención de dicho fin, cuya producción el agente considera segura. El dolo, por supuesto, puede aparecer con posterioridad hacia al libramiento del cheque en sí, debiendo sí o sí estar presente al frustrarse el pago. Obviamente no podemos contemplar el dolo eventual en esta particular, requiere sí o sí dolo directo, y como se necesita un resultado en este tipo de acciones, la frustración concreta del cheque como orden de pago constituye el momento consumativo. Ahora pasamos a lo que sería el inciso cuarto, que es el libramiento de cheques en formulario ajeno. El inciso cuarto nos trae el último tipo penal a analizar dentro de todo el bien jurídico de fe pública y en particular dentro de este capítulo, que es un delito, a diferencia de los inmediatamente anteriores, común, por lo que puede ser cometido por cualquier persona. Acá, la acción típica consiste en librar un cheque, al igual que en los casos anteriores, por lo que se necesita la suscripción del mismo y la puesta en circulación. Pero lo distintivo es que esto tiene que ser realizado por quien no está legalmente autorizado a emitirlo, por no poder girar en esa cuenta corriente. Es decir, la emisión se produce sobre un formulario que no pertenece al quien lo otorga.
Hay que mencionar que la jurisprudencia ha resuelto, por ejemplo, que puede resultar autor el que completó el cheque que había sido firmado por otro, que no era titular de la cuenta corriente y lo puso en circulación conociendo esta circunstancia. Conociendo, ¿sí? En cuanto a la autorización que se menciona en el tipo penal, también se resolvió que es atípica la conducta del imputado que libra un cheque, pese a no figurar como firmante de la cuenta corriente, dado que existían indicios para afirmar que estaba autorizado para firmar en ella. Dado que era el presidente y dueño mayoritario de una sociedad anónima que era titular de esa cuenta. Como consecuencia, para configurar el tipo en lo que se refiere a la autorización, no es suficiente el mero incumplimiento de la registración de la firma en la institución bancaria. Como bien saben, todas las firmas tienen que ser autorizadas por la entidad bancaria y hay que pasar para certificarlas. Claramente es necesario que la firma realizada no sea imitativa, que no se imite a la debida, ya que en ese caso habría falsificación del documento, ¿sí? Como dijimos al principio de los delitos contra la fe pública, acá tenemos tres supuestos. El de la firma propia, es decir, yo firmo un cheque en formulario ajeno usando mi propia firma, ¿sí? Que entraría en este tipo penal. El de la firma imitativa, ¿sí? Que yo firmo un cheque en un formulario ajeno imitando la firma del titular de la cuenta, que entraría en el 292 que vimos casi al principio de esta clase. Y luego el de la firma imaginaria, es decir, yo firmo en un formulario ajeno un cheque con una firma de fantasía que no representa nada. Para algunos esto sería una falsificación y para otros ingresaría en este tipo. Hay una discusión doctrinaria al respecto. A nivel subjetivo se admite el dolo directo o el eventual, requiriendo el conocimiento de no hallarse autorizado por el banco para la libranza del cheque contra la cuenta corriente, y la duda respecto a la genuinidad de la fórmula o de la falta de autorización para girar en cuenta puede constituir lógicamente un dolo eventual. Finalmente, en cuanto a la consumación, al ser un delito de pura actividad, no se requiere la presentación al cobro para tenerlo por consumado, y no mayor concepto respecto a eso. Bueno, con todo esto podemos dar por finalizada la clase de delitos contra la fe pública. Les pido que en caso de duda se contacten con nosotros, como ya saben, por cualquiera de los canales, o se dirijan a cualquiera de los autores mencionados, que son todos buenos en la materia. Y particularmente les voy a estar haciendo llegar el PowerPoint este que exhibí para que lo tengan a modo de guía, ¿sí? Son solo tips conceptuales y bueno, quedo a disposición de todos ustedes. Muchas gracias por la atención.